Paz a vosotros, hermanos. Paz. Es un gusto enorme, hermanos, volver a estar entre ustedes en sus hogares, los que están viéndonos, hermanos, y que había tiempo que no nos veíamos. Casi 2 semanas atrás estuvimos, hermanos, un poquito enfermos. A Dios gracias, hermanos, estamos mejorando. Dentro de lo que cabe estamos mucho mejor, y gracias a Dios, hermanos, por eso. Y yo estoy muy agradecido. Todos pensaban cosas de lo peor, enfermedad grave, la enfermedad pandémica que está espantando a todos, pero gracias a Dios nada de eso, hermanos. Mi problema fue todo intestinal. Y hermanos, pues es un gusto enorme iniciar nuevamente con ustedes el tema. Tenemos algunos momentos, hermanos, de adoración para nuestro Dios, aunque serán breves, hermanos, porque pues igual a lo mejor cantar mucho pues no voy a poder, pero vamos a abrir, hermanos, primeramente nuestra Biblia. Quiero leer 2 versos solamente. Es el Salmo 117. Salmo número 117. Salmo número 117, los 2 versos que están ahí, los vamos a leer juntos. Dice juntos, Salmo 117, 1 y 2. Alabad al Eterno, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Eterno es para siempre. Aleluya, amén. ¿Por qué no habríamos de alabar a nuestro Dios, hermanos? Por todas las cosas, porque de Él procede la vida, procede todo, hermanos, lo bueno, lo que disfrutamos, aún aquello que nos adolece, de lo que sentimos dolor, porque de Él, hermanos, son todas las disposiciones. Él hace, hermanos, crecer y hace morir. Él es el que pone, hermanos, y quita reyes. Él es el que da la riqueza y la quita. Él es el que da la salud y Él es el que también la quita. Así que todo procede de Dios, hermanos, y esa es nuestra fe y seguridad también. Si estamos aquí, no ha sido por voluntad de nadie más, sino por la voluntad de Dios. Dice también por ahí un proverbio, no es bíblico, pero dice que las hojas de los árboles no se mueven si no es por el poder de Dios. Y si es así todo esto, hermanos, entonces creo que todos estamos en el mismo pensamiento de que Dios es el único que decide todo. Vamos hoy, hermanos, a entonar solamente un canto y después vamos a recibir a nuestro hermano ministro Abednego Moreno, quien hoy, hermanos, nos va a estar ayudando con el tema de la lección de esta mañana. Y es un gusto, hermano, para mí verlo y presentarlo también. Pero vamos a iniciar, hermanos, con este canto número 34 que se titula Hermanos por Jesús. Hermanos por Jesús, canto número 34. Los amados.
solos no estamos, entre nosotros está. Si hay dos o tres congregados, Cristo permanecerá. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. La redención ha costado sangre del Hijo de Dios. No menosprecies, amado, al que compró tu perdón. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. A la derecha del Padre, Cristo está presenciando esta alabanza de la Iglesia de Dios. Por Jesús fuimos salvados y libertados del mal. Ya no somos condenados, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Bien. Vamos a orar, hermanos, para presentarnos delante de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios que estás en los cielos, hoy, Señor, día de reposo santo y agradable para nosotros, hoy te damos, Señor, las gracias por permitirnos estar presente en nuestro culto, que estés también presente, Señor, en nuestras vidas, como lo has hecho durante todo este tiempo, y que sigas, Señor, permitiendo tu presencia entre estos hijos tuyos. Hoy vamos a estudiar una lección de más, Señor, que esperamos sea nutritiva y fortalecedora de nuestra fe, y sobre todo, Señor, que nos ayude a Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero añadir un canto, hermanos, y este canto, bueno, yo creo que muchos de los hermanos que nos ven lo reconocen, y pues al autor lo tenemos aquí, nuestro hermano Abednego Moreno. Es el canto número 41, Mansos y Humildes. Vamos a entonarlo. Canto número 41, Mansos y Humildes. Fuiste alcanzado por gracia divina para disfrutar de la salvación. Jamás lo dudes que Dios siempre te ama y quiere sacarte de la perdición. Mansos y humildes nos anhela Cristo y obedientes en su santidad, sin la arrogancia heredada del mundo, limpios por siempre de toda maldad, con convicciones y no por la fuerza, ni obligados a su voluntad, sin sentimientos de imposiciones, sino gozosos en fidelidad.
Dios por esta bendición, porque fuimos alcanzados, dice este canto, por gracia de Dios. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura, Efesios, vamos a abrir nuestra Escritura en Efesios capítulo 1. La lectura que vamos a hacer es del verso 9 al verso 11. Perdón, hermanos, un poquito la costumbre, se me había pasado el micrófono. Tomarlo. Efesios 1, verso 9 al verso 11. Efesios 1, 9 al 11. Dice así, los 3 versos, hermanos, juntos, por favor. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Muy bien. Gracias sean dadas a Dios por esto. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, por la reflexión de esta mañana a cargo de nuestro hermano ministro Abednego Moreno. Y hermanos, con toda reverencia lo hacemos. Dios eterno, Padre Santo, una vez más ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas y nuestra gratitud. Nuestra gratitud primeramente, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros, porque nos permites una vez más poder transmitir, pero sobre todo poder escuchar tu palabra. Y hoy, Señor, con la bendición de la presencia de nuestro hermano ministro Abednego Moreno, gracias, Señor, por esta hermosa presencia y sobre todo, Señor, sorpresa que nos has permitido recibir en esta mañana. Y queremos, bendito Dios, suplicarte que lo que en esta mañana vamos a estudiar, por favor, todo ello fortalezca nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega y nuestro deseo, Señor, de trabajar en tu obra. Por caridad, Señor, permítenos que esta lección fortalezca a todos los miembros de nuestro cuerpo espiritual y que sobre todo, Señor, ya no pongamos dilación a la misión que como iglesia tenemos, que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, mejores hijos tuyos. Así que, bondadoso Dios, ponemos en tus manos a los que estamos presentes, ya sea a través de la transmisión, ya sea a través, Señor, de los que estamos aquí presentes, y permite que todo lo que habremos de escuchar sea edificante para todos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues en esta posición vamos a recibir a nuestro hermano ministro Abednego Moreno. El tema de hoy es Así también yo os envío. Hoy 5 de diciembre del año 2020, todavía de lo que nos resta de este año. Vamos a recibir a nuestro hermano en esta posición. Gracias. Paz a vosotros. A vos paz, hermano. Es un placer estar una vez más aquí con mis hermanos, la familia Silva, que pues de alguna manera hemos tenido
la dicha de ser parte del pueblo de Dios. Por ende, como pueblo de Dios, tenemos una misión que cumplir. Que aunque hay momentos que creo que la mayoría de los que hemos sido llamados nos hemos olvidado que hay un mundo que necesita hacer algo más que simplemente vivir como sin ningún objetivo, sin ninguna razón de ser. Tenemos, sin embargo, nosotros como hijos de Dios, que estar muy conscientes que tenemos que anunciar al mundo, y hoy a través de estos medios que tenemos a la mano, pues estamos también tratando de alcanzar a más para que el mundo pueda ser salvo y pueda ser parte del reino que esperamos, que no sabemos cuándo, pero que Cristo Jesús habrá de regresar y que viene a establecer un reino, y que Él, desde que Él se presentó a este mundo o vino a este mundo, quiso hacernos parte de ese reino. Pero no solamente a nosotros, Él quiere que muchos hombres sean salvos, y Él quiere que muchos sean parte de ese reino de gloria, ese reino de paz, ese reino donde sus moradores no tendrán que sufrir, donde solamente mora la justicia. Y por eso hoy vamos a compartir también esta escuela sabática, la lección número 10, que tiene como título "Así también yo os envío". El énfasis se encuentra en 2 Timoteo 1, 8 y 9, y lo voy a leer. Y dice así: "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos". 2 Timoteo 1, 8 al 9, versión 60 de la Biblia. Estas son las palabras del apóstol enviado a los gentiles, el apóstol Pablo, y donde nos recomienda que no nos avergoncemos, aunque creo que muchos no hemos estado muy conscientes de ello. Por tal motivo, pues creo que es tiempo de hacer énfasis, o se nos está haciendo énfasis a través de estas lecciones, que debemos de cumplir con esa misión que se nos ha sido encomendada. Bueno, el objetivo de esta lección es la siguiente, aunque creo que ya se ha dicho algo, dice: comprender que la misión de la Iglesia es la forma mediante la cual los discípulos de Cristo nos alineamos a la misión de Dios, y que la evangelización es una de las tareas indispensables para su realización, apropiando
el compromiso de vivir todo el Evangelio en toda la vida, expresando en todo el amor del Padre, la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Es importante algo que veo aquí: vivir el Evangelio. Muchas veces ni siquiera creo que hay quienes lo han entendido. Yo encuentro en la palabra de Dios que el Evangelio es un Evangelio de justicia y de verdad. El Evangelio del Reino es un Evangelio de justicia y de verdad. Y en la justicia de Dios, justo es entonces que todo miembro de la Iglesia de Dios predique el Evangelio. Por mucho tiempo he escuchado que se dice que se necesita tener el don. Pero es que ya el Evangelio es un don que hemos recibido. ¿Sí? Y quienes no anunciamos el Evangelio, pues entonces no tenemos el Evangelio, no hemos recibido el Evangelio. ¿Sí? Por tal motivo, entonces, no podemos decir que necesitamos el don de evangelista. ¿Sí? Porque desde el momento que nosotros hemos recibido el Evangelio, ese es un don que nos ha llegado, es un regalo. ¿Sí? No tenemos para dónde hacernos. ¿Sí? Bueno, este es un breve comentario que hago a lo que es el objetivo de esta lección. La introducción dice así: detrás de la historia de la Iglesia hay un porqué y un para qué, que motivaron a Dios para llamarla a la existencia, es decir, a la Iglesia. ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para la misión. La misión de la Iglesia es un tema constante en el Nuevo Testamento. Podemos ver referencias y descripciones acerca de ella de diferentes formas y a través de la mirada de diversos autores. Hay una única misión, pero esta no está definida en un solo lugar, sino que se describe como si ella se situara en una sala en la que un grupo de personas ubicadas alrededor y formando un círculo la observa y la experimenta. Cada persona habla y describe esta misión desde sus circunstancias. Pero siempre el tema es la misión. Es por ello que en cada documento del Nuevo Testamento tenemos un registro de distintas voces que nos invitan a la misión, en las que encontramos diferencias. Lo cierto es que cada evangelista, cada escritor, cada comunidad de fe esparcida en el mundo nos dejaron un legado descrito de la revelación de Dios. Transmitieron desde su experiencia misionera la descripción que en conjunto forma un mosaico complejo
diverso y rico sobre la única misión de la Iglesia. En medio de esta diversidad de descripciones existen dos constantes que acompañan a todo y son, primero, la conciencia de que la misión es la participación de la Iglesia en la extensión del proyecto de Jesús de acuerdo a los propósitos de Dios. Y segundo, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Evangelio y misión están indisolublemente relacionados. Son experiencias diferentes, pero no pueden existir una sin la otra, y al mismo tiempo resultan esenciales para la vida de la Iglesia, porque la Iglesia pide su autenticidad si no realiza su misión o si deja de anunciar el Evangelio. Debido a esto, es importante que, aunque nos parezcan temas conocidos, continuemos profundizando en estas experiencias, comprendiendo su significado, relación y diferenciación, a fin de responder a nuestro tiempo, a la sazón de la cual y para la cual existimos como primicias de la nueva creación. La nueva creación finalmente dice que somos una nueva creación. Pero no seremos una nueva creación si realmente no cumplimos con lo que el Señor Jesús en su Evangelio nos está mandando a hacer. Creo que esto es muy importante, que como decía el objetivo, tenemos que vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio es también hacer la justicia de Dios, no la nuestra. El Señor Jesucristo en algún momento dijo: mirad que no hagáis vuestra justicia, porque la justicia de los hombres o la justicia del mundo tiene parámetros. Obviamente que también la de Dios tiene sus parámetros, pero no podemos a veces ajustarnos tanto a la justicia que establecen los seres humanos, porque nunca va a ser igual la justicia del ser humano a la justicia de Dios. ¿Sí? Tenemos por ende entonces que aún tendríamos que ahondar mucho en todo esto. ¿Sí? Bueno, tenemos un análisis en esta mañana. Espero no pasarme del tiempo. Y el análisis de esta lección, no sé si aquí mi hermano Daniel tuviera algo que comentar, no lo sé. ¿Sí? Pues en el caso de la narración, pues es claro, tenemos que hacer énfasis. Bueno, tenemos que hacer énfasis en dos cosas, dice aquí, que en la evangelización y en la misión. Y una de ellas, que es la misión, tiene que ver con la acción de ir y trabajar y ya decidirnos a hacerlo, porque la evangelización pues es más que nada la buena noticia, el mensaje de que Jesús viene al mundo para salvarlo, etc. Pero la misión es tomar la decisión de salir, proponernos a predicar, ahora sí, el Evangelio. Es principalmente eso. Es como lo que hizo Felipe cuando el ángel le dice: levántate y ve. O sea, ella conoce el Evangelio, ella lo sabe, ella lo tiene, es suyo.
lo tiene apropiado en su corazón, él lo vive y vive la vida de Cristo. Pero el ángel le dice, levántate y ve de camino a Gaza y vas a no detenerte. Y a donde vas con la persona que vas a ir, le vas a hablar. Pero no te detengas. Entonces la misión es ya la acción de levantarnos de nuestro sueño como Felipe, de nuestro letargo y ponernos a ir corriendo a hacer lo que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio. Pero ya el mensaje ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es decidirnos a hacer algo. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro análisis en esta mañana. Y tenemos 3 puntos o 3 partes en esta lección. Y dice la primera parte: la base de la misión está en los propósitos de Dios. La base de la misión está en los propósitos de Dios, porque, como ya lo he dicho antes, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el hacedor nuestro, el que nos formó, nos hizo. Y aunque el hombre se ha desviado porque Dios quiso que el hombre tuviera un libre albedrío, no ser un maniquí, un robot. No, Dios quiso darnos libertad. Quiso que en eso nos pareciéramos también a Él, en ser libres, no ser esclavos, no ser unas marionetas. Y nos dio la libertad. Pero la libertad que le dio al hombre Dios, la libertad que Dios le dio al hombre, el hombre se desvió, el hombre ha hecho lo que ha querido. No obstante, Dios, a pesar de los desvíos del hombre, Dios siempre sigue pensando en el ser humano, en el género humano. Y Él quiere que el hombre sea partícipe de cosas que son tan grandes que el hombre hoy ni siquiera puede imaginarse y no puede entender. Y entonces vamos a entrar entonces mejor al análisis. Y dice así: la base de la misión, que ya la leí, está en los propósitos de Dios. Romanos 8:28 y 9:11 y Efesios 3:11, 2 Timoteo 1:9, que todos estos versos podemos decir que hablan de lo mismo, pero que me voy a permitir leer Romanos 8:28. Romanos 8:28. A ver aquí. Bueno, aquí me está poniendo una... Los pusimos inversos en la base. Nada más pusimos la salvación del mundo, pero es Juan 3:16. Ajá, ok. Sí, porque... nada más está lo escrito. Bueno, voy a leer Romanos 8:28 y esta cita, este verso o estos versos nos hablan que incluso la creación del mundo gime, ¿sí? Dice así este verso, que me van a dispensar, tengo un poquito de problemas para leer porque no alcanzo a ver muy bien, sí, pero espero no titubear mucho. Y dice así el verso 28:
Perdón. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, sí, que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Sí? ¿Me puedo ayudar a leer los siguientes, hermano? A ver. Dice Efesios 9:11, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. No siendo... Gracias. Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Quiero continuar. Hay otros pasajes aquí que ya anunciaba, que es Efesios capítulo 3, verso 11. Efesios capítulo 3, verso 11, que dice de la siguiente manera: conforme a la determinación, ¿sí estoy bien? ¿Sí, verdad? Sí, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios determina que el Evangelio de justicia y de verdad se ha anunciado al mundo, y que todos aquellos que lo abracen, que lo acepten, que lo vivan, pues estos entonces tienen un galardón, tienen un premio. ¿Sí? Y este premio, pues es la vida eterna. Pero no solamente es una vida eterna donde se va a vivir nada más por vivir, ¿sí?, sino una vida que, ya lo dije antes, será muy diferente a la que hoy estamos viviendo, porque quizá ni siquiera nos hemos podido imaginar realmente cómo va a ser esa vida. Bueno, hay otra cita que se encuentra en 2 Timoteo 1:9, que va a leer nuestro hermano Daniel. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Nótese que dice que nos ha llamado con vocación santa. El llamado que ha hecho Dios es un llamado santo. ¿Sí? Así es. Aquí nos dice que recordemos algunas referencias a ellos y que comentemos. No sé si haya algún comentario más que quiera hacer nuestro hermano Daniel. Bueno, si nosotros ponemos atención en lo que está diciendo en el punto número 1, la base de la misión está en los propósitos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta bien cuáles son los propósitos de Dios. O sea, qué era realmente lo que Dios estaba pensando para mandar a su Hijo Jesucristo.
O sea, Él ve a la humanidad en pecado, la ve en maldad, y todo esto motiva a Dios para que para salvar al mundo. Por eso veíamos en algunos aspectos que está haciendo mención de que Dios desde antes de la fundación del mundo, o que desde antes de todas las cosas, Dios había amado a los seres humanos para que, viniendo ellos a la vida, pues los salvara. ¿Por qué? Porque sabía Dios que el hombre es de continuo solamente a lo malo, ya lo decía desde Génesis, ¿no? Entonces, por eso es que vienen algunas cosas que vamos a leer, y ahí las tenemos anotadas. ¿Cuáles son esas bases de la misión en los propósitos de Dios? Pues 1, salvar al mundo. 2, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, es decir, todos los propósitos, a todas las personas, a unirnos en todos los géneros, el género masculino, femenino, unir todos los niveles, tanto socioeconómicos, y unir a las personas de todos los tiempos, a todos en Cristo Jesús. Y luego dice que todos sean salvos, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, esos son los propósitos de Dios, prácticamente convertirnos en una nueva humanidad en la que Cristo sea formado en nosotros. La redención de toda la creación, cielos, tierras renovados. Es decir, ya cuando Dios hace ¿cómo se dice? Toma ya el poder y la autoridad sobre toda la creación. Eso es ya lo que está diciendo en la redención de toda la creación, cielos y tierras renovados. Pero es en sí eso lo que está diciendo en este punto número 1 de análisis. Es el propósito o la base de la misión en los propósitos de Dios. ¿Cuál es? Pues salvar al ser humano, ¿sí? Que no se pierda. Yo creo que no toda su creación tiene ese pensamiento de decir, vamos a acercarnos a Dios, o de decir, Dios nos está invitando a acercarnos a Él, vamos a aceptarlo. No todos tienen el interés, pero los que dicen sí, pues el Señor está con los brazos abiertos. Así es. Gracias, hermano Juan. Bueno, a continuación hay algunos versos muy conocidos, como que, por ejemplo, aquí en la primera parte está la salvación del mundo, y de esto nos habla un verso muy conocido que creo que muchos conocen de los que ya han leído la Biblia. Quizá hay pocos que conocen este verso. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es Juan 3:16. ¿Sí? Entonces, la salvación del mundo está disponible para todos hoy, todavía en este tiempo. 2 dice Efesios 1:9 al 11, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ya lo leíamos al principio, ¿sí? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Luego tenemos otra cita, que es 1 Timoteo 2:3 al 4, donde ahora Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, o que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Pero creo que este es un trabajo de toda la iglesia, en todo lugar donde la iglesia se encuentre, porque no podemos esperar que vengan, aunque ciertamente la palabra de Dios a veces es que vengan al conocimiento de la verdad, pero lo cierto es que a veces nadie viene si no hay alguien que les comparta, ¿sí? Por eso es que es importante
que vayamos a aquellos que no conocen el Evangelio, aquellos que no les ha sido anunciado. Y esto es realmente importante. Pero voy a leer el verso que tenemos allí, que es 1 Timoteo 2, 3 al 4, y que dice de la siguiente manera. Dice así: porque esto es bueno y agradable. ¿Sí estoy bien? Sí, y agradable delante de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? En este mundo en que vivimos, la verdad es que en muchos sentidos, en muchos aspectos, prevalece la mentira. E incluso se ha dicho que la mentira, si se repite 1000 veces, ya después la tienen como una verdad. ¿Sí? Aunque sea mentira. Y es peligroso realmente, porque las Escrituras nos dicen que la mentira es el fruto de Satanás. Él es el autor de la mentira. Por ende, entonces, cuando nosotros tenemos una mentira o decimos una mentira, voy a decirlo así, nos convertimos en discípulos del maligno. ¿Sí? Bueno, Dios quiere que no vivamos en la mentira. Dios quiere que vivamos en la verdad, que conozcamos la verdad, que hagamos la verdad, que vivamos la verdad. 3, es el 4, ¿verdad? 4. Segundo de Pedro 3:9 dice el apóstol Pedro, que Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo me voy a arrepentir si he hecho cosas malas y yo he vivido en eso como algo normal, que me parece normal y que nadie me ha hecho ver que lo que estoy haciendo está mal? Porque muchas veces sí necesitamos que alguien me diga que lo que yo estoy haciendo es incorrecto. Y si Dios me dice que eso que estoy haciendo es incorrecto, entonces yo tengo que dejar de hacer eso que es incorrecto, que no está bien. Eso que es una infracción. Tristemente, hasta alguien alguna vez ha dicho: ¿qué es la cultura? Alguien o un hombre dijo: el mexicano. Y bueno, como es cultura, la corrupción, pues entonces todos había que hacer corrupción. Y la corrupción, déjenme decirles que la corrupción es algo que Dios detesta. La corrupción es algo que Dios detesta, porque es el pecado, es la maldad, es lo que Dios detesta. Pero muchos piensan que pues eso es normal. Y si no se les dice que eso es malo, y si alguien no me dice que eso es malo, si la palabra de Dios no me dice que la corrupción es mala, si no me dice que es mala, pues yo la voy a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces, es el momento en que nosotros nos pongamos a reflexionar y que entendamos que tenemos que enmendar el camino que se ha venido
llevando o que hemos caminado. ¿Sí? De otra manera, no podremos ser merecedores a todo el bien que Dios tiene para el ser humano. Número 5, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, un poquito atrás. ¿Lo leo, hermano? A ver, ayúdenme a leerlo. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense nada más, el apóstol Pablo, después de haberles predicado el Evangelio a los Gálatas, estos empezaron, después de que mostraron arrepentimiento, se empezaron a desviar otra vez. Y en una segunda vez el apóstol Pablo, cuando ve que estos se han desviado, ahora el apóstol dice, pues vuelvo a estar de parto. Tengo dolor, porque si yo ya les he dicho que no hagan lo malo, y ya hoy que vengo otra vez, o me doy cuenta que ya andan otra vez haciendo lo malo, y tengo dolor por ello. ¿Sí? Qué importante es entonces ser conscientes de que, por eso he insistido, o yo insisto en que se vive el Evangelio, en que estemos muy conscientes de que no podemos descuidarnos en ningún momento. Tenemos otro verso que se encuentra en Efesios 4:13. Qué interesante es esto. Dios quiere que seamos como Él. Muchas veces el ser humano se conforma con ser mejor que su prójimo, o cree ser mejor que su prójimo. Y lo cierto es que este verso, el apóstol Pablo, el parámetro que nos pone es algo que está escrito y que tenemos que tomar en cuenta, que el parámetro con el que nos debemos comparar debe ser Jesús. Romanos 8:19-22 dice que la creación gime. A ver si estoy bien. Vamos a ver Romanos 8:19-22. Dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cabe señalar que en el mundo en que vivimos, la mayoría de las personas, de los habitantes de esta tierra, creen que todos somos hijos de Dios. Pero resulta que la palabra de Dios, la Biblia, hace una diferencia entre hijos y criaturas. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios es simplemente una criatura. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es hijo de Dios. Porque, permítanme citar otro pasaje aquí. En el Evangelio de Juan encontramos un verso que nos dice, allí en Juan capítulo 1, vamos a ver Juan capítulo 1, el verso 12 dice, pero vamos a ver el 11 y el 12, dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero tal vez usted diga, pero es que yo creo.
Y curiosamente tenemos otro verso que dice Santiago, que también los demonios creen y tiemblan. O no todo el que me dice Señor, Señor. O no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre. Del Padre, de mi Padre, dijo Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante es entender todo esto. Si no lo entendemos, pues entonces al no entender, creo que seguimos perdidos. ¿Sí? Bueno, no leímos los versos de Romanos que se encuentran en el capítulo 8, 19 al 22. Permítanme, vamos a ver si los vamos a leer, para que usted escuche allí cómo dice que las criaturas o la creación, ¿sí? Adelante, hermano. Dice Romanos 8, 19 al 22. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas sean libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Ajá. Que todas, dice, todas las criaturas gimen. Quisiera hacer un señalamiento. Hoy muchos de los ambientalistas han puesto algunas especies en peligro de extinción. Y esto es por causa de la falta de conciencia del ser humano. ¿Sí? De tal manera que algunos de los ambientalistas han tenido que establecer algunas normas, algunas leyes, y han tenido que proteger algunas especies que están en peligro de extinción. Y quizá muchos, a veces yo, por ejemplo, nada menos de ayer, encontré a unas personas donde andaba trabajando que le echaron un perro a otro perro. Y obviamente que era un pobre perro que estaba, pues que no le dan de comer. Y obviamente que el perro que le echaron es un perro, pues que se ve que más o menos le dan de comer. Y se estaban riendo porque lo estaba matando. Y entonces les dije, oigan, ¿qué pasa con ustedes? Pues que no tienen conciencia, no le pueden quitar el perro. Y me dice, es que nos estamos divirtiendo. Pues qué bonita forma de divertirse. ¿Sí? Les dije yo, no está bien. ¿Sí? Yo creo, le digo, que eso que ustedes están haciendo, con todo respeto, le digo, no está bien. Y bueno, ya procedieron a quitarle el perro que estaba matando al otro. Yo me pregunto, me pregunto, ¿en qué mundo vivimos? Un mundo sin conciencia, sin sentimientos. Salomón dijo que el misericordioso aún hasta de las bestias tiene misericordia. ¿Sí? Yo encuentro que la Biblia nos da realmente, cuando nosotros atendemos a los mandamientos o a lo que Dios ha establecido o nos ha dejado, somos conscientes de muchas cosas y estamos realmente, no sé si decir obligados a guardar todas las cosas que Dios nos manda. Sí, he dicho que Dios no obliga a nadie, pero en esta ocasión, bueno, quise hacer una excepción y decir que sí, Dios nos manda y Él desea que nosotros seamos personas más sensibles al dolor, no solamente del ser humano, sino incluso de los animales, de las plantas, porque
Por eso es que a veces estamos como estamos. La falta de conciencia del ser humano, la falta de sentimientos, la falta del cuidado, es precisamente, siento que es lo que ha traído tanta enfermedad, como ahorita, discúlpenme que toque el punto, la pandemia, que tenemos que andar salir a la calle cubiertos de boca, no solamente en una ciudad, en México, no, en todo el mundo. Me gustaría tocar un poquito a las 4 de la tarde acerca de esto. ¿Sí? Ahorita no me voy a meter mucho en eso. Hay una cita que es Segunda de Pedro, capítulo 13. No sé si algún hermano lo tiene, o de mis Sí. hermanos que están hoy aquí. Dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales lo que tiene que prevalecer o debe de prevalecer va a ser la justicia. Lo que hoy no prevalece. Porque aunque más queramos, la justicia no es la que prevalece ahora. En este mundo en que vivimos, no prevalece la justicia. Hoy en este mundo prevalece la injusticia, la violencia, la maldad, el pecado, la corrupción. ¿Sí? Y todo esto tenemos que dejar de hacerlo. Maldad, corrupción, pecado, inmundicia, no sé, tantas cosas que hoy nos aquejan. Enfermedades, y he dicho, las enfermedades vienen precisamente por la maldad del ser humano. ¿Sí? Bueno, creo que hasta aquí fueron los 6 puntos que tenemos en la primera parte. Nos llevamos una de 3, vamos con la segunda. Perdón. En la segunda parte dice: los propósitos de Dios definen la misión de Jesucristo. Lea la cita y anote lo que Jesús dijo acerca de su misión. Lucas 19:10. Vamos a ver qué dice Lucas 19:10. A ver, léamelo, hermano. 19:10 de Lucas. Lucas 19:10. 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar Lo que se había perdido. Yo diría lo que está perdido. Bueno, lo que se había perdido, dice aquí, lo que se había perdido. Si ya tenemos este mensaje, necesitamos de compartirlo, porque aún todavía creo que hay muchos perdidos. Y todo lo que está perdido, pues hay que buscarlo. ¿Sí? Aunque quiero decirles que hay oposiciones. Y a veces la más grande oposición soy yo mismo. A veces la más grande oposición soy yo mismo. Yo soy el más grande opositor en muchas ocasiones. ¿Sí? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cumplir con este compromiso, con el otro compromiso. Pero el más grande compromiso, que es el de Dios, muchas veces eso siempre lo dejamos para lo último. ¿Sí? Y lamentablemente, pues esto es triste, ¿sí? Que lo más importante siempre lo dejemos para el último y a lo mejor ni lo vamos a hacer. Tenemos otra cita que se encuentra en Mateo capítulo 20, verso 28.
Y vamos a ver qué nos dice el 20:28 de Mateo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sí?, sino para servir y para rescate de muchos. ¿Sí? A eso vino Jesús. Siendo Él el Hijo de Dios, viviendo en gloria, se despojó de esa gloria, se despojó de todo ello para venir a buscarnos a nosotros que pues en realidad ni lo merecíamos, porque ningunos méritos tenemos. Sin embargo, solo por amor vino a rescatar al ser humano. En Lucas capítulo 4, versos 18 al 19 dice Cristo Jesús: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Qué importante es esto, pero también qué lamentable es que muchas veces se confunde la libertad, y la libertad la confunde el ser humano con un libertinaje. ¿Sí? Porque el ser humano siempre ha convertido o ha confundido la libertad con el libertinaje. El libertinaje se va hacia hacer todo lo malo. La libertad es librarse de lo malo. ¿Sí? Bueno, así resumo yo esto en muy poquitas palabras. ¿Sí? Y la libertad también como buscando lo bueno, pero por decisión propia. Exacto. Por decisión propia, no porque tenga yo que hacerlo, porque no me queda de otra. ¿Sí? Al principio yo decía que Dios nos hizo libres y Él no quiere tener marionetas. Él quiere que le sirvamos a Él por amor. Así como Cristo Jesús dice aquí que vino por amor y que no vino a servir para que le sirviéramos, sino para servirnos. ¿Sí? Yo creo que qué importante es, o qué importante sería que incluso hoy en este tiempo también todos los gobiernos de la tierra estuvieran para servir, pero tristemente no es así. ¿Sí? Los gobiernos, los cielos, porque son poderes, porque son las alturas, están para que les sirvan. Ellos quieren que les sirvan, que les rindan pleitesía, pero no están para servir. Y a veces lo más triste es que aún en las denominaciones que hoy se dicen ser cristianos, a veces están para que les sirvan. También se sirven de la gente. Se sirven sí. Yo conozco ministros o pastores que incluso exprimen a la iglesia a más no poder. ¿Sí? Jesús jamás hizo eso. Jesús les dio de comer a muchos, sanó enfermos, y yo no encuentro en las Sagradas Escrituras que haya cobrado todo eso que hizo Él. ¿Sí? Hoy todo esto se olvida.
El ser humano primero piensa en sus bolsillos, primero piensa en que quiere tener un buen carro, quiere tener una buena pantalla, quiere tener una buena casa, quiere tener, no sé qué tanto es. Es innumerable lo que el que se dice servidor público quiere tener. ¿Sí? Y a él no le importa a costa de qué. ¿Sí? El Señor Jesús no es así. ¿Sí? El Señor Jesús vino a servir, no a ser servido, pero allí nos encontramos con ese problema de que, como dice alguien, no estaban hechos, ni están hechos, se tienen que hacer, tienen que entender que están para servir, no para ser servidos. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Si no hay, el siguiente verso dice que el ladrón no viene sino para robar, para hurtar. Eso dice Juan 10:10. Para hurtar, matar y destruir. Para hurtar, matar y destruir. Pero dice que Él ha venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ver la diferencia de lo que es Jesús. Y tenemos también que ver dónde estamos nosotros, qué estamos haciendo. ¿Sí? Deberíamos de ver qué tanto nos parecemos ya a Jesús, qué tanto nos parecemos ya al Hijo de Dios. ¿Sí? A lo mejor no nos parecemos en nada, pero estamos pensando que sí somos hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos del parecido, no me estoy refiriendo a nuestra fisonomía, a mi bonita cara, o no sé, mi escultural cuerpo, no, sino a los hechos. ¿Sí? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús en los hechos? Tristemente a veces nos pasamos hablando mal de los demás. Y quien habla mal de los demás es un maldiciente. Y eso a veces no lo hemos tomado en cuenta. Y los maldicientes no entrarán tampoco en el reino de Dios. Alguien muy sabiamente dijo que si no tenemos nada bien que hablar de otro, mejor no digamos nada. Y eso muy pocos creo que lo han entendido. Cristo Jesús dijo que bendijéramos a los que nos maldicen y que oráramos por los que nos ultrajan, y eso se nos olvida muchas veces a los miembros de la Iglesia de Dios. ¿Sí? Qué importante es considerar todo esto. Punto 2. Si no hay... Punto 2 dice, anote lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la misión de Jesús. Hechos 1:3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 3. Dice, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Después de que resucitó, para que no tuvieran ninguna duda aquellos a los cuales había llamado, se les apareció por 40 días y les siguió hablando del reino de Dios. Y también les dio el mandamiento de que
de que tenían que ir a predicar ellos el reino de Dios. Por eso hoy la lección que estamos considerando dice: así también yo os envío. No podemos decir que nosotros no tenemos ningún compromiso. No podemos eludir esto. Y creo que debemos de predicar por todos los medios posibles. Deberíamos de hacerlo. Como al principio dije, no solamente a los que tienen el don. El don lo tenemos todos, porque todos los que somos parte de la iglesia de Dios hemos recibido el Evangelio. Y ese ya es un don. Cuando se nos dio el Evangelio, cuando se nos predicó, se nos hicieron ver muchas cosas que estábamos haciendo mal, y lo entendimos, entre comillas a veces, pero tenemos que entender que hemos recibido la palabra de Dios y que la recibimos gratuitamente. Dios no nos la está cobrando. Anote lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la misión de Jesús. Hechos 1:3, ya lo veíamos, ¿sí, verdad? Tenemos Romanos 3:25. Romanos 3:25, otro verso que vamos a considerar aquí en este momento. 3:25 dice Romanos así: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atentó a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios está dispuesto a olvidar. Dios está dando amnistía hoy todavía. Olvidarse de todo lo malo que ha hecho, pero cuando usted muestre arrepentimiento. Amnistía viene de amnesia, si alguien no lo sabía. Amnistía es una palabra que viene de amnesia, olvido. ¿Sí? Dios olvida todo lo malo que hayamos hecho antes si hoy mostramos arrepentimiento. Dios olvida todo lo malo que usted haya hecho si hoy muestra arrepentimiento y deja de hacer lo malo. Y entonces le da una amnistía. ¿Sí? Dios olvida todo aquello que hizo mal. Si usted está dispuesto a corregir su camino y hacer el bien. Bien. Tenemos otros versos por ahí. Es Gálatas 4:4 al 6. Dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Cuando el hombre deja de hacer lo malo, entonces dice que envía su espíritu, y entonces sí, el ser humano, la criatura, pasa a ser hijo de Dios, y entonces clamará: Abba, Abba, Padre. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Para muchos, no sé, quizá no ha llegado el tiempo, pero aquí el eterno y soberano Dios dice que venido el tiempo del cumplimiento, Dios envía a su Hijo. Llegó el tiempo y envía a su Hijo. Bueno, llega el tiempo y quizá usted conoció
Llegará el tiempo para otros y quizá conozcan cuando usted tome esta responsabilidad, tome esta misión y vaya y les lleve a otros, porque quizás está llegando el tiempo de otros que conozcan o que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Tenemos otra cita que es Efesios 2:7. Efesios 2:7. Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Llega el tiempo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios viene siempre, Él es bondadoso, Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Y en su justicia y en su verdad, Él quiere mostrarle las abundantes riquezas. ¿Sí? Riquezas que, vuelvo a repetirlo por tercera vez, que usted ni siquiera se ha imaginado. ¿Sí? 1 Timoteo 1:15 dice, a ver, ¿qué lo tiene? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, dice el apóstol, y digna de ser recibida de todos. Que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y que tal vez hoy muchos han dicho, yo soy el primero de la familia o de mi familia. Así como el apóstol Pablo, que siendo Pablo, ¿qué era? Pues era incluso un asesino, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, le plació a Dios salvarlo y lo salvó. ¿Sí? Y él Pablo no se queda solamente contento diciendo ya me salvó. No, Pablo tiene un sentimiento y tiene ese sentir de que él quiere que muchos sean salvos. Qué bueno que hoy nos convirtiéramos en un Pablo. Y que pudiéramos decir que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede apartar o nos pueda apartar. No sé si hay algo que comentar, si no pasamos a la tercera parte, porque no sé qué tiempo tenemos. Y ya casi se termina el tiempo, hermano. Nada más, sí quería hacer un breve comentario. Dice aquí que comparta sus conclusiones. Bueno, respecto a lo que estamos viendo aquí como los propósitos de Dios que definen la misión de Jesucristo. Bueno, en este segundo punto está diciendo en el inciso 1 lo que Jesús dice de sí mismo. Ajá. Mi propósito con el que vine es dice, salvar como dice en Lucas 4, hubo algo que dijimos o que leímos, el Espíritu del Señor es sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a los ciegos vista, etcétera, etcétera. Y el verso 19 dice también, dice, y para predicar el año agradable del Señor. O sea, en el inciso 1 nos ponen los versos en los que Jesús habla de sí mismo, diciendo sobre su propósito, y su propósito es no dañar, sino dar vida. Por eso dice el ladrón en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Es decir, el que es malo tiene malas intenciones, pero el propósito de mi presencia en esta humanidad, entre todos ustedes, Jesús dice, es para salvarlos, para ayudarlos, para mostrarles un camino de vida, etc. Y cuando vienen ya los apóstoles, habiendo aprendido de Jesucristo, han pasado los años
Y tanto Pablo, Pedro y todos los demás hermanos, Lucas, escriben cuál es el propósito de Dios. Dicen, Él vino a salvar al mundo, Él vino a esto, Él vino a lo otro. Él vino para que los hijos de Dios tengamos un camino de bondad, un ejemplo en la vida de Jesucristo. O sea, lo que ellos entienden y cómo explican y cómo definen los discípulos, los hermanos de la iglesia de Dios de este primer siglo, cómo definen ellos la misión de Jesucristo. En el inciso 1, Jesús habla de Él mismo y sus propósitos, y en el inciso 2 habla de que los discípulos han apropiado esa misión, la han entendido bien, y eso es lo que están compartiendo. La misión de Jesús como se la entendieron a Él, como le entendieron lo que Él dijo, que Él venía con ese propósito de salvar al mundo, ¿verdad? Así es. Bueno, así la siguiente parte, pero ya creo que nos alcanza el tiempo. Dice: la misión de Jesucristo define la misión de la iglesia. Y yo creo que en el primer siglo la iglesia definió muy bien entendió bien esta misión, y ellos se dedicaron a hacer la misión, a predicar el evangelio a todo el mundo. Y creo que hoy es precisamente lo que debemos hacer. No sé si podemos leer unos 2 versos más. Sí. Dice así, la cita, describa la misión que Jesús encomendó a sus discípulos. Mateo 5:13 al 16. Dice Mateo 5:13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 24:14 dice de la siguiente manera: y será predicado. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Si el fin no ha venido, es precisamente porque aún el evangelio no es predicado a todos. Y creo que aquí hay un punto que debemos entender. De verdad, cuando ha recibido muchas personas el evangelio, está predicando el evangelio, o le han predicado el evangelio de verdad. Solamente, si brevemente, conozco algunas personas que dicen que ellos conocen, que ya son salvos, pero siguen drogándose, siguen borrachos, siguen haciendo lo malo. Entonces yo digo que ni siquiera han sido salvos de eso, pero ellos dicen que ya son bautizados y que ellos ya hagan lo que hagan, ellos son salvos. Me parece ser que no están en la verdad. Porque ¿cómo puedo decir yo que soy salvo si estoy practicando el mal? Creo que aquí es importante que entendamos eso. ¿Sí? Que si yo digo que soy salvo, tengo que manifestar también con mis hechos que soy diferente, que soy una nueva creación, que soy una nueva criatura. ¿Sí? Bueno, hay otra cita que es Marcos 3:14. A ver si lo tengo por aquí. Marcos 3:14. Y dice así: y estableció, a ver si estoy bien. Sí. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hoy esos 12 no están más que en las Escrituras, pero quienes nos dispongamos a predicar el Evangelio de verdad, yo creo que todo esto es una continuidad, y creo que la iglesia no ha terminado su misión.
¿sí? Los 12 ellos ya pasó su tiempo, ahora es el tiempo nuestro, pero tenemos que hacer las cosas como se deben hacer. Lucas 9:2, rapidito. Lucas 9:2 dice, a ver si lo tengo. Y los envió. Los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y los envió, dice, a ellos los envió. Oye, no sé, tenía el otro día una plática con una persona y le decía yo, ¿qué tiempo tan difícil es que se está viviendo acerca de la pandemia? Y los hijos de Dios, pues creo que también estamos escondiditos por allí porque tenemos miedo cuando pues realmente los apóstoles el Señor Jesús nunca se escondió de nada de esto, o sería que no tenían una pandemia en ese tiempo, ¿sí? Pero hermanos, si la Biblia nos dice allá en el Salmo 91, por ejemplo, dice que ninguna plaga vendrá sobre aquellos que están bajo las alas del Omnipotente, ¿sí? Y Jesús dijo que así como Él había hecho que sanar enfermos y tocar incluso leprosos, nada se les pegaba, ¿sí? Hoy no, hoy es todo lo contrario. Bueno, no sé si puedo continuar y el tiempo ya creo que nos agotó. Sí, aunque sea leerlo. Bueno, dice la siguiente: recuerde cómo entendió la iglesia su misión. Primera a los Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ajá. Nos está diciendo el apóstol Pablo que él fue enviado a predicar el Evangelio. Y creo que nosotros pues también debemos de predicar el Evangelio, cumplir con esa misión. Tito 1:3, ¿sí estoy bien? Sí, dice, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. El predicar es un mandamiento también. Recuerdo que allá en Mateo 28:18 me parece, es donde Cristo Jesús, ya al último, cuando Él ya se va, les recuerda ese mandamiento y les dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Bueno, Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Predicar. ¿Para qué? Dice, vosotros sois linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido, para que vayas a anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está también diciendo que todos deben de predicar, ¿sí? Que somos una nación santa, que debemos de cumplir esta misión. Y no sé si podemos leer todavía Efesios 1:6 rapidito. Sí, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en Cristo Jesús, dicho de otra manera, nos hizo aceptos en el amado. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Es tanta la bondad de Dios y es tanto su amor que Él sigue llamando a muchos hoy en este tiempo. Pero espera que por medio de que nosotros seamos el medio, más bien,
espera que nosotros seamos un medio por el cual se ha transmitido este mensaje a muchos que hoy no lo conocen. No sé si leemos las siguientes citas o hasta aquí vamos a leer Romanos 10, 12 al 15. Dice, a ver cómo dice. Dice: porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Es importante, ¿verdad? Es que anunciemos hoy el evangelio, que cumplamos con esta misión, porque nos dice el apóstol Pablo que cómo anunciarán o cómo creerán aquellos a los que no les ha anunciado. ¿Sí? Dice Hechos 28, 23, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sí, y aquí hay algo interesante, que incluso el apóstol Pablo, aún en prisión, aún allí predicaba. Es realmente sumamente importante que este hombre, ni siquiera en prisión, dejaba de predicar lo que Cristo, por medio de Jesucristo, había hecho por él. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí. No sé si leemos algo de la aplicación. Pues sí estaría bien, ¿no? Sí estaría bien. Tenemos poco tiempo, aunque sea la lectura. Solamente voy a leer entonces. La misión es un concepto bastante amplio que abarca todas las esferas de la realidad, tanto en la creación como en la vida humana. El propósito de Dios ha determinado la razón por la que Jesús se manifiesta en el mundo como ser humano, y la misión de Jesús determina cuál es la misión de la iglesia. Por supuesto que la iglesia no es capaz de realizar completamente los propósitos de Dios. Ella cumple dos funciones. Primero, la primera es ser un testigo de la presencia del reino de Dios. Para esto, la iglesia se convierte en un botón de muestra de los que Dios quiere hacer en el mundo, haciendo visibles las obras que quiere realizar para el resto de la humanidad. ¿Cómo cumple su iglesia local este propósito? ¿Qué necesita hacer para crecer en ello? Pues creo que necesita hacer conciencia y necesita a lo mejor que se le enseñe. Primero. ¿Sí? Luego sigue diciendo: la iglesia debe esforzarse por presentar el mejor testimonio delante de propios y extraños. Procuremos como iglesia estar siempre en posición de compartir la palabra, y que ésta nunca quede deslegitimizada por algún error de nuestra parte. Sigue diciendo, está muy largo todo esto, no sé si lo alcanzo a leer todo.
Sí. Predicar el Evangelio, la iglesia anuncia la buena noticia de que Jesucristo ha realizado una obra maravillosa para que el reino de Dios se haga presente entre nosotros y llama a los seres humanos a que se vuelvan a Dios y se apropien de las bendiciones que esta nueva realidad trae consigo. ¿Qué necesita hacer la iglesia para alcanzar a más personas con el Evangelio? Pues necesita decidirse a hacerlo. ¿Qué está dispuesto a hacer para aportar a la evangelización? Pues yo creo que, no sé, tendría que dejar de hacer muchas actividades en lo material. ¿Sí? Dos, la segunda es ser un instrumento de las acciones de Dios para cumplir sus propósitos. Para ello, gracias al ministerio de todos los creyentes, la iglesia realiza acciones de bondad, generosidad y servicio basada en los dones espirituales y motivada por el amor de Dios para hacer visibles la presencia del reino, la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Del Espíritu. ¿Cómo podría usted contribuir desde los dones que ha recibido para manifestar la bondad de Dios en medio de estas circunstancias? Es una pregunta que no sé, se tendrá que responder personal. En nuestro país existen grandes necesidades. Tenemos problemas de analfabetismo, rezago educativo, violencia, inseguridad, corrupción, entre otros. ¿Qué podría aportar la iglesia en la solución de estos problemas asociados? Sociales. Bueno, pues sería decidirse a no hacer corrupción, a educarse, a buscar cómo salir de todo esto. Edificar en la palabra de Dios. La iglesia realiza una labor profética denunciando el pecado, desenmascarando la idolatría y promoviendo la justicia y la paz, con el propósito de unirse a Dios en su propósito de construir una humanidad más justa, misericordiosa y solidaria que refleja el carácter de Cristo. ¿Cómo puede cumplir la iglesia con su labor de profeta en medio de estos tiempos? ¿Cómo se está preparando usted o los suyos para realizar la misión en contra de la corriente imperante en el mundo? Pues son preguntas que creo que se deben de tomar muy en cuenta y reflexionar mucho en ello. Trabajemos para que toda la iglesia exprese todo el Evangelio en todas las esferas de la vida, alcanzando a toda criatura en todo el mundo, manifestando el amor del Padre, la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Conclusión. ¿La leo? Conclusión. La misión es un mosaico multiforme de ideas, imágenes y conceptos que requiere ser repensado en cada generación con el propósito de asegurarse de que estamos caminando en el rumbo adecuado y alineados a los propósitos del Señor. Si la iglesia quiere ser fiel a su llamado y sobre todo a su envío, necesitamos entender que la predicación del Evangelio es un aspecto muy importante en la encomienda de su misión.
pero no es todo. La misericordia, el testimonio, el culto verdadero, el amor al enemigo, la enseñanza de la fe, el cuidado de la sana doctrina, el esfuerzo por cultivar la humildad, La promoción de la paz, la responsabilidad ecológica y diversas acciones más forman parte de su caminata tras las huellas de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, dejo este lugar a nuestro hermano Daniel. Amén. Gracias, hermano. Bueno, gracias a nuestro hermano por su participación en la escuela de esta mañana. Hubo varias cosas, hermanos, que a mí me parecieron importantes, sobre todo en la aplicación, que hay dos cosas de las que nosotros, hermanos, como parte de iglesia, como iglesia de Dios que somos, que tenemos que ser o somos parte importante en estos dos aspectos. Uno, como testigo, o que debemos dar buen testimonio. La primera es ser un testigo y la segunda, hermanos, un instrumento. Testigo, ¿por qué? Porque nuestra conducta, nuestra vida, nuestra forma de ser y de vivir y de pensar y de hablar delante de los demás, hermanos, habla si somos o no somos hijos de Dios. Aquel que anda haciendo lo malo, hermanos, ¿testifica que es hijo de Dios? No, y lo veíamos con un pasaje que fuera de la lección dio el hermano en Juan 11 y 12. Los que han aceptado a Jesucristo y los que aceptan a Jesucristo no aman la violencia, no aman la maldad, no aman el pecado, no aman el hacer mal a alguien, de robar, de matar, de delinquir, en eso no. Entonces, un siervo de Dios, un testigo de Dios, hermanos, o un testigo es el que hace la voluntad de Dios. Fíjense rápidamente, a David le dijeron, cuando ha pecado, ha tomado la mujer de Urías Eteo y le reclama el profeta Natán y le dice, con lo que has hecho que los enemigos de Dios que hagan, maldigan a Dios, blasfemen a Dios, por tu culpa, David. O sea, vean lo terrible de un mal testimonio. ¿Qué hace? Que con nuestra mala conducta, hermanos, maldigan a nuestro Dios. No sé si eso le parezca a usted bueno, pero yo creo que no lo es, hermanos. Entonces, un testigo, hermanos, eso es la iglesia de Dios. Por eso nuestra conducta debe ser especial. Ahora, dice la Biblia, y lo veíamos, que Dios nos dio dones. Entonces, el segundo propósito con el que Dios establece la iglesia de Dios es para ser una herramienta. Yo no tomo, hermanos, unas pinzas para quitar una tuerca de tanque de gas. No, porque tiene su herramienta. Yo no voy a agarrar, hermanos, con dos desarmadores para hacer ¿cómo se dice? Un amarre de un alambre. No se puede. Entonces, cada persona tiene también un don. Y en ese don, hermanos, tenemos que trabajar en la obra de Cristo. Bueno, hermanos, pues yo no soy predicador, dirán las hermanas, dirán los hermanos, algunos. Hermanos, yo no tengo ese don de predicador. Bueno, ¿de qué tiene don, hermano? Pues a mí me encanta, hermanos, evangelizar. A mí me encanta, hermanos, cantar. Bueno, pues hermano, de director de culto. Pero que cada quien en sus dones, hermanos, y sumados todos podamos hacer crecer la iglesia de Dios y darle un bello aspecto, hermanos, ante la sociedad. Entonces, cada y hermano en la iglesia de Dios también es una herramienta. Y como herramienta, hermanos, que somos nosotros, entonces tenemos que encajar en el lugar donde vamos. Había un hermano, yo lo recuerdo con aprecio, el hermano Carlos Hernández Reinert. El hermano, él asiste aquí a Bochín, hoy se llama Jezreel. Él asiste ahí. El hermano en una ocasión dijo, hermano, es que
a mí me da una pena hablar con las personas así del evangelio, tocar puertas y hablarles. Me da pena, hermano, yo no puedo. Pero si hay alguien que dice, hermano, yo voy a ir a evangelizar a tal colonia, hermano, mire, para sus pasajes, necesita folletos, hermano, yo se los compro y tenga, hermano. O sea, la intención de cada uno, hermanos, el que Dios nos ha tomado como un instrumento, es que a todos nos ha dado facultades diferentes, dones diferentes, para aplicarlos, para embellecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si todos tenemos diferentes formas, hermanos, de aportar en la iglesia, hagámoslo. Pero si yo pienso, hermanos, quitar abrir una llave de gas con unas pinzas, pues no voy a poder. Voy a arruinar la tuerca. Lejos de hacer un beneficio, voy a hacer un perjuicio. Entonces, cada quien tiene dones, aplíquelos. ¿No sabe cuál tiene? ¿No sabe? Bueno, pues diga, hermana de la femenil, ¿a qué le ayudo? Hermano del varonil, ¿a qué le ayudo? Hermano de la música, ¿a qué le ayudo? Y si nomás soy sin ton ni son, hermanos, bueno, pues entonces me acerco ahora al hermano de la limpieza y luego al hermano que dirige, pero buscando, hermanos, cuál sea el don en el que estoy yo. Hermano de evangelismo, yo lo acompaño, quiero ver si ese es mi don. Entonces, y hermanos, prontamente saltará nuestro don. Quiero, hermanos, finalizar con un canto ahora. Es de nuestros cuadernitos de cantos de la Iglesia de Dios general. Se titula Es tu palabra, es el canto número 14. Es tu palabra que alimenta el corazón. Del Departamento Nacional de Adoraciones este canto. Canto número 14 se titula Es tu palabra. Es tu palabra que alimenta el corazón, alumbra mi camino, dando dirección. Me regocijo al buscar tu rostro, Rey, y me deleito meditando en tu ley. Estoy feliz en tu verdad, me da fuerza y verdad, maravillas puedo ver, te sustento en tu poder, y estoy feliz en tu verdad, me da fuerza y verdad, maravillas puedo ver, me sustento en tu poder, me da paz, sanidad, me enseña que en ti puedo confiar. Es tu palabra que alimenta el corazón, alumbra mi camino, dando dirección. Me regocijo al buscar tu rostro, Rey, y me deleito meditando en tu ley. Estoy feliz en tu verdad, me da fuerza y verdad, maravillas puedo ver, me sustento en tu poder. Estoy feliz
Bien, hermanos, pues ha sido un placer, un gusto enorme para mí volver primero a mirar a nuestro hermano Abednego, que hoy nos llegó de sorpresa y es una hermosa bendición. Gracias, hermanos, por su presencia. Y también, hermanos, pues sobre todo el que Dios me ha permitido levantarme de mi lecho de dolor, se puede decir así, porque estuve tanto tiempo en cama. Y bueno, hoy todavía nuestro hermano Raúl, que es mi médico prácticamente de cabecera, me dijo: todavía, hijo, no puedes predicar, espérate hasta que esté bien tus pulmones, ya bien fortalecidos nuevamente, tu intestino, todo. Pero hermanos, todos los hermanos, hermano, ya necesitamos, ya queremos, hermano, que nos hable de la palabra. Y dije, bueno, pues hoy voy a hacer un esfuerzo sobrehumano, y gracias a Dios que nuestro hermano vino a poner su hombro debajo de mi brazo también para poder, que Dios lo envió ciertamente para este tema, para esta lección. Y bueno, hermanos, yo deseo que Dios nos haya bendecido todos con este tema. Y hermanos, hay un pasaje con el que quiero terminar, ya es una 15, lo sé, pero hay un pasaje, hermanos, quizá todos recuerdan en el tiempo de los jueces. Todos vayan con su mente para allá. En el tiempo de los jueces en Israel, hermanos, hubo un juez, el que probó a Dios. De los pocos que han hecho eso, de que prueban a Dios, se llamó Gedeón. Y Gedeón dijo, porque Dios le dice: ¿sabes qué? Vas a ir a hacer guerra contra los madianitas y los vas a vencer, los vas a acabar. Ay, híjole. Y sí, Señor, si eres tú el que me está enviando, sí soy yo. Y dice: bueno, Señor, si eres tú realmente el que me está enviando, a ver, Señor, voy a tender un vellón, voy a tender un cuero, y en este vellón que voy a extender aquí en el pasto, dice que todo el pasto esté mojado, pero que el vellón esté seco. ¿Está bien? Dice Dios: